Ruego que hoy tomes mi boca y que lo que voy a transmitir sea tu palabra con el espíritu con la que tú la escribiste para nosotros en este tiempo. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Así que muchos tenemos muchas batallas o territorios que conquistar, ¿no? Y cuando pensamos en conquistar, tenemos que prepararnos para conquistar aquello. Así que el título que le he dado a esta pequeña porción de la palabra hoy es Preparándonos para la conquista. Así que vamos a ir al libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo del 1 al 9 va a ser el texto en el cual vamos a estar hoy meditando. Tal vez muchos de vosotros habéis leído ya el libro de Josué. ¿Alguno ha leído el libro de Josué? ¿Bien? ¿Alguno no sabe nada del libro de Josué? ¿Todos saben quién era Josué? Bueno, no pasa nada, yo os voy a recordar. Bien, el libro de Josué marca un punto de inflexión en la historia del pueblo de Israel. Era pasar del desierto al territorio de conquista. Tras la muerte de Moisés, Dios llama a Josué para liderar esa nueva generación hacia la tierra que Dios ya le había prometido. Ese es un poco el contexto de lo que está pasando. Es un libro muy, muy apasionante. Así que vamos a ir ahí al texto que ya debe de tener usted en la escritura. Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les he dado a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hasta ahí vamos a tener la porción de la escritura. Josué, como bien leímos ahí, hoy vamos a decir mucho tu nombre, fue el encargado de guiar al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Los que saben un poquito de Josué, Moisés fue el que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El pueblo estuvo vagando 40 años por el desierto por una cantidad de cositas que tenían ahí por entre el medio, ¿no? Pero el pueblo tenía tan harto a Moisés que Dios dio una orden a Moisés de que le hablara a la roca para que brotara agua, pero Moisés estaba harto del pueblo, de todas las cosas que hacían, y entonces él no le habló a la roca, sino que la golpeó, y eso le costó
que fuese el que liderara o llevase el pueblo a la tierra prometida. No obstante, el Señor se la dejó ver desde lejos. Y allí es cuando Moisés muere y ya estaba un sucesor que era Josué. Y ahí dice la escritura que Josué era hijo de Nun. Y la escritura también me dice que lo describe como un hombre lleno del Espíritu de Dios. Eso está en Números 27, versículo 28. Algo interesante de Josué es que su nombre significa Dios salva o el Señor es la salvación. En su forma griega significa Jesús, por lo cual Josué es un prototipo de la persona de Jesucristo, es una representación profética de lo que Jesús más adelante vino a hacer. Así que Josué condujo al pueblo a esa tierra prometida y a la victoria sobre sus enemigos. Así que en esta mañana veremos cómo prepararnos para nuestras propias conquistas espirituales, pero también tenemos algunas conquistas que batallar aquí en nuestro diario vivir. ¿Y cómo lo estudiaremos? Pues aplicando principios eternos que nos pueden fortalecer, nos animan y nos alinean con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a adentrarnos en el texto y hubo varias cosas que Dios le dice a Josué que haga. Y la primera de ellas la encontramos en el versículo 2. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Lo primero que Dios le pide a Josué es que cruce el Jordán. Levántate y cruza el Jordán. Para los israelitas, cruzar el Jordán, como dice, marcaba el final de una etapa. Eran 40 años en el desierto y cruzar el Jordán tenía un propósito, era iniciar una nueva etapa en la vida de los israelitas. Cruzar el Jordán era un acto de fe y también de obediencia, ya que en aquel momento el Jordán estaba desbordado. ¿Y cómo sé yo eso? Porque más adelante en Josué capítulo 3, versículo 15, dice que el río estaba anegado por todos los lados. ¿Queréis buscarlo? 3, versículo 15 dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en el tiempo de la siega. Así que era la temporada de la cosecha, muy probablemente primavera, cuando los montes del Líbano se deshielaban. Entonces pues el río venía con mucho caudal. Así que el río venía con mucha fuerza y fuera de su cauce normal. Y nosotros sabemos que puede causar un río fuera de su cauce con mucha fuerza. Así que cruzar el Jordán no era cualquier cosa. Necesitaban tener fe y obedecer lo que Dios estaba pidiendo. Para nosotros, hoy en día, como seguidores de Jesús, esto va más allá que un evento histórico narrado en la Biblia. ¡Ay, qué bien, qué bonito! Cómo Dios actuaba en medio del pueblo en aquel entonces. Pero cruzar el Jordán para nosotros tiene que ver con un nacimiento espiritual. Tiene que ver con salir de una vida de esclavitud del pecado y entrar a disfrutar de una nueva vida en Cristo. Y tal vez eso lo hemos hecho muchos de nosotros en algún momento. Cuando nos presentaron a Cristo, cuando reconocimos que necesitábamos un Salvador, que necesitábamos pedir al Señor que limpiara nuestros pecados, tal vez lo hemos hecho muchos. Pero
Cruzar el Jordán para nosotros también nos invita a tener una vida llena y total de entrega a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Así que cruzar el Jordán tiene que ver hoy mucho contigo y conmigo, porque aunque el Señor haya limpiado nuestros pecados, para conquistar siempre hay que batallar. Así que rendirse completamente a Cristo es confiar en Él en cada paso que doy hacia su propósito. Y muchas veces entramos en el asunto de ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Pues el propósito de Dios para nuestra vida está marcado en la palabra de Dios. Y cruzar el Jordán para nosotros hoy en día significa morir al mi yo. A nosotros los seres humanos nos encanta, ¿no? Tener el control de todo. Nos encanta creer que somos los poderosos, ¿no? Todo, aquí no funciona nada si yo no estoy. Pero sí funciona. Así que entregarme completamente a Cristo tiene que ver con lo que Pablo escribía en Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hemos cantado esta mañana, quiero que vivas a través de mí y que seas tú, Señor, mi inspiración, ¿no? Que cuando, que si Cristo vive en mí, la gente no vea a Elizabeth, no vea a Manuel, no vea a cada uno de ustedes, sino que vean a Cristo, esa persona. Eso implica cruzar el Jordán para nosotros. Pero de manera práctica, más práctico todavía para nosotros, ¿qué significa cruzar el Jordán? Como os decía, si tú ya has cruzado el Jordán y has entregado tu vida a Cristo, has sido liberado de la esclavitud del pecado, pero crees que tienes que afrontar desafíos y enfrentar cambios importantes en tu vida, pues es tiempo de cruzar el Jordán. Es tiempo de tomar buenas decisiones. Es tiempo de superar aquellas pruebas que nos tienen ahí como estancados. Es tiempo de derribar los obstáculos que están por el camino. Como os dije, para los israelitas, el río Jordán implicaba un gran obstáculo. Y tal vez los obstáculos que tú estás enfrentando hoy no son un río caudaloso, el cual no puedes cruzar. Pero a lo mejor es algo que está ahí en tu corazón, un mal hábito que tienes, que no te atreves a quitarlo de tu vida. Algo que impide tu crecimiento espiritual. Cruzar el Jordán puede ser algo palpable que tú sabes que es y no te atreves a cruzarlo, porque implica un sacrificio, implica que tú mueras para pasar ese Jordán. La segunda cosa que vemos ahí que Dios le dice a Josué que haga es que procure la herencia del pueblo. Eso está en el versículo 2 y 4. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y cruza este pueblo, dice, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Cuando Dios le dice a Josué, yo os he entregado lo que dije a Moisés, era una promesa que Dios había dado a Moisés en Éxodo capítulo 31:1. Los lectores de la Biblia conocéis esta historia. Le había encargado una misión y él era el encargado de que la promesa de Dios, Josué era el encargado de que la promesa
dada por Dios a Moisés se materializara. Esta herencia del pueblo no solamente era conquistar los territorios, que como vemos ahí estaban delimitados, sino que tenía que ver con establecer justicia, unidad y fidelidad dentro del pueblo. Y cuando vemos ahí que esos territorios estaban delimitados, me encanta ver que el Señor, cuando nos procura una herencia, Él no te dice, bueno, pues mira, todo esto es tuyo, sino que Él te da una herencia específica, la delimita y tú sabes cuál es tu herencia. Una de las herencias que me encanta que dice la Escritura es que herencia del Señor son los hijos. Esa es una herencia que tú y yo debemos de cuidar. Y muchas otras herencias que están delimitadas en la palabra de Dios son las herencias que tenemos que procurar conquistar. Así que para conquistar esos territorios, recuerden que no solamente es conquistarlos por, estos son míos y aquí pongo la bandera, ¿no? No, es establecer justicia, unidad y fidelidad. Procurar la herencia significa que la justicia no era algo opcional, sino que era una condición para heredar la tierra y vivir en bendición. Deuteronomio 16:20 dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Igualmente para nosotros hoy, establecer la justicia no es algo opcional. Vivimos tiempos en los que la justicia tambalea, ¿no? Y a veces como que nos indigna ver cómo la justicia tambalea. Pero ¿realmente somos justos nosotros en lo que nos corresponde a nosotros? Recuerden, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Otra cosa que tenía que establecer Josué a la hora de procurar la herencia era la unidad. Y la unidad es una pieza clave dentro del pueblo. Y no solamente en la unidad sola, sino en lealtad al liderazgo establecido para avanzar en la misión. A veces queremos ser unidos, pero trabajar solos. O sea, juntos, pero no revueltos. En el lenguaje coloquial, ¿no? Estamos juntos, pero no revueltos. Josué 1:16 al 18 está hablando y dice, todo lo que nos has mandado haremos. Así como obedecimos a Moisés, también te obedeceremos a ti. Caminar en unidad tiene que ir ligado con la lealtad al liderazgo establecido. ¿Recuerdan que Josué era un prototipo de Cristo? Y tú puedes decir, pues claro, es que a mí ese pastor que me tocó, pues no me gusta y no lo obedezco. Pero la Escritura nos habla de esa realidad. Todo lo que nos has mandado haremos. Así como obedecimos a Moisés, también obedeceremos a ti. Cuando obedecemos el liderazgo establecido por Dios, estamos obedeciendo a Cristo. Obviamente, un liderazgo guiado bajo el Espíritu Santo. Tercera cosa que debía hacer Josué para procurar la herencia era la fidelidad. La fidelidad debía ser renovada con un compromiso con Dios. Dejar atrás toda esa idolatría y desobediencia que habían acontecido. Era algo que Josué tenía que resaltar. Josué 24, 14 y 15 demarca y dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Y es cuando él les dice, yo y mi casa decidimos servir al Señor. Así que para procurar la herencia, Josué tendría que hacer estas cosas. Pero de manera práctica, para ti y para mí, ¿cómo podemos procurar esa
herencia para nosotros y continuar con el legado y cumplir la gran comisión. Esto va mucho más allá de venir a la iglesia, de participar de los estudios bíblicos, de participar de las actividades de crecimiento que son importantes y bíblicas, pero tiene que ver con nuestro día a día, tiene que ver con que tú y yo tenemos que procurar esa herencia para nuestras generaciones. Pero ¿cómo hacemos eso? Primero, practicando la justicia, como lo hizo Josué, haciendo lo correcto, incluso cuando nadie nos ve. Porque cuando la gente nos está viendo, ay, qué bonitos somos, ¿no? Qué bien nos comportamos. Bueno, no todas las personas, ¿no? Algunas les da igual, pero generalmente, a veces, nosotros los que creemos en el Señor, a veces donde nos ven, aparentamos. Pero practicar la justicia es hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Actuar con integridad en nuestra familia, que son los que mejor nos conocen. En el trabajo y en nuestra comunidad. Sea en nuestra comunidad como iglesia, en nuestro trabajo, en el lugar donde nos desarrollamos. Tratando a los demás con equidad, sin favoritismos. Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8, dice: solo te pido que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. Proverbios capítulo 21, versículo 3 dice: hacer justicia y juicio es más agradable a Jehová que el sacrificio. Así podemos practicar la justicia. ¿Cómo podemos practicar la unidad? Podemos ser puentes y no barreras. ¿Cómo podemos ser puentes como seguidores de Cristo? Pues escuchándonos, perdonándonos, reconciliándonos unos con los otros, tanto en la familia como en el trabajo y en la iglesia. Desafortunadamente, hay relaciones rotas en familias, trabajos y lastimosamente en las iglesias también. Me encanta cómo es el Señor porque Él conoce todo. Y Romanos capítulo 12, el versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Pero a veces no hacemos ni lo posible. Así que, practicando la unidad, reconozcamos que cada persona tiene un don y un talento único y un rol específico para fortalecer esa unidad. Y fomentemos la unidad en colaboración con esos dones y roles que el Señor nos ha dado. Y no seamos agentes de división. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 habla de que somos un cuerpo y que un cuerpo tiene muchos miembros. Y eso es lo que estableció Cristo. No es fácil, por eso para conquistar hay que batallar. Y practicando la fidelidad. La fidelidad, amados, se cultiva día a día. Es algo de lo que carece la sociedad hoy en día, ¿no? Por ahí tienen a un hombre, ahí lo tienen casi que ya por el suelo, ¿no? Porque lo cogieron mal aparcado. Y entonces hablan de todo, ¿no? Porque lo encontraron con alguien que no tenían que encontrarlo. Qué bien, aquí nadie ve los reels ni el cotilleo. Pero la fidelidad no solamente tiene que ver con esa fidelidad en nuestras relaciones, que es importante, sino que tiene que también ver con ser fiel a tus principios, a lo que tú crees, ser fiel a tus convicciones. A veces somos como Esaú. ¿Recuerdan quién era Esaú? Esaú llegó cansado, harto de un día de trabajo, con mucha hambre, y vendió su primogenitura por un guiso colorado.
que posiblemente eran lentejas. Así que cuando a veces no practicamos la fidelidad, y la escritura habla de Esaú, que después él procuró conseguirla, pero ya no fue posible. Una historia apasionante. Ahí os animo para que busquéis y podáis leer. Así que ser fiel a tus convicciones, ser fiel a tus principios, ser fiel a tu palabra, hay que practicarlo, aunque nos cueste. La fidelidad se ve en las pequeñas cosas. El Salmo 15:4 dice: el que aún jurando en daño propio, no por eso cambia. A veces ser fiel implica que yo quede a cara descubierta, pero hay que practicar la fidelidad. La tercera cosa que el Señor le pide a Josué es: sé fuerte y valiente. Y lo demarca en 3 versículos, en el versículo 6, en el versículo 7 y en el versículo 9. Dice: esfuérzate y sé valiente. El versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y el versículo 9 una vez más le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Cuando Dios le dice a Josué que sea fuerte y valiente, no se refiere a una fuerza física, ¿no? Es fuerte, que está bien, ¿no? Que estemos fuertes y que nos vamos ahí en qué sí. No se refiere a músculos o a ser fuerte, que cuando te vean todos te tengan miedo y se escondan. No le está diciendo eso, sino más bien a una actitud moral y espiritual que refleja su firmeza, que refleja su obediencia, que refleja su perseverancia, que refleja su confianza en Dios frente a la adversidad. Y es que la fortaleza y la valentía se basan en la confianza, en el carácter y en la presencia de Dios. En eso se basa la fortaleza y la valentía. No tiene que ver nada con nuestra autosuficiencia. Porque, uy, qué valiente, ¿no? Yo me como el mundo. No tiene que ver con lo que yo pueda hacer. Tiene que ver con la confianza que yo tengo en el Dios en el cual yo he creído, con el carácter que estoy reflejando de parte de ese Dios y con la presencia de Dios en mi vida. Así que de manera práctica, ¿cómo podemos ser fuertes y valientes? Y es que, mis queridos hermanos, ser fuerte y valiente significa actuar con fe, confiando en que Dios está en nosotros, aunque el camino sea incierto. Eso es interesante. Actuar con fe, confiando en que Dios está con nosotros, aunque el camino sea incierto. El versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Sabes que cuando Moisés salió, cuando Abraham también salió, Dios nunca les reveló todos los planes que tenía? Y tal vez tú estás en la misma postura. Dios como que me abrió un camino aquí, como que me lo está cerrando, como que me está apretando. Dios nunca nos muestra todo el panorama, porque Él espera que nosotros confiemos, que seamos fuertes y que seamos valientes, que enfrentemos los desafíos con esperanza, sabiendo que la valentía no es la ausencia de miedo. Ser valiente no significa que, yo no le tengo miedo a nadie, soy Juan sin miedo. No. Ser valiente significa que a pesar del miedo, yo decido actuar y seguir adelante. Eso es ser valiente y ser fuerte. El Salmo 56, 3, 4 me encanta. Dice: en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré. En su palabra he confiado
y no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Así que cuando tú tengas miedo, cuando tú tengas que enfrentar algo, pues sé valiente y confía en el Señor. Porque el hombre no me puede hacer nada. Mas cuando yo confío en el Señor, todos mis temores desaparecen. Otro texto muy conocido, Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Ve quién me da fuerza? El Señor. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién es la diestra de su justicia? Cristo es la diestra de su justicia. Miren lo que dice el versículo 4, el 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. A veces nos olvidamos de que esa misma promesa el Señor nos la ha dado. Y saben que con mucha más certeza en aquel tiempo el Espíritu no habitaba así como ahora en nosotros. Así que cuando tú sientas miedo, te sientas solo, recuerda que si tú has entregado tu vida a Cristo, el Espíritu Santo habita en ti. Así que Dios habita en ti, no estás solo. No estás solo, vas con el Señor. Ser fuertes y valientes tiene que ver con obedecer a Dios sin temor, siguiendo sus mandamientos. En cuanto a eso, aun cuando eso me implique ir en contra de la corriente, porque es que el estilo de vida de Cristo es diferente a lo que el mundo nos ofrece. Me gusta el prototipo de la serie esta Chosen, ¿no? Porque entonces comienzan y comienzan los pececitos, ¿no? Un circulito, y si se han dado cuenta, entonces de un momento a otro, pum, el pececito comienza a voltearse y toma otro color. Y ya no van con todos. ¿A dónde van? Todos los peces al mismo lugar. No. Nosotros decidimos cambiar. Así que ser fuerte y valiente tiene que ver, obedecer también tiene que ver con obedecer. Primera de Corintios 16:13 dice: estén alertas, permanezcan firmes en la fe y sean valientes. O sea, párese firme, obedezca lo que dice la Escritura, aun cuando por el mundo aquí digan eso está bien. No, usted manténgase firme. Eso es ser valiente, es esforzarse. Otra cosa de manera práctica es que ser fuerte y valiente tiene que ver con la perseverancia. Y la perseverancia nos invita a esforzarnos constantemente para que nuestra confianza en Dios crezca. Yo no puedo avanzar ni crecer en algo si no soy perseverante. Los que han terminado una carrera, los que han terminado un FP, los que empiezan a hacer alguna labor, tienen que perseverar y esforzarse, ¿cierto? Porque ¿cuántos puzzles hay en casa ahí sin hacer? ¿Cuántos proyectos tenéis por ahí a mitad de camino? Porque no perseveramos, nos cansamos. Esforzarse y ser valiente para conquistar tiene que ver con lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. El Señor no me está diciendo, tiene que ir a tanto por hora. No. Prosigo a la meta. ¿Recuerdan la fábula de la liebre y la tortuga? La liebre, ahí está la tortuga, ahí va, yo me quedo durmiendo. Y durmió tanto que la tortuga llegó primero. Así que no nos pase eso. Esforcémonos y seamos valientes. Y la cuarta cosa que veo que Dios le pide aquí es obedecer todas las instrucciones dadas. Versículo 9 dice: nunca
se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para Josué era indispensable obedecer sin desviarse de las ordenanzas de la ley. No solamente tenía que transmitir la letra, sino que tenía que transmitir el espíritu de la enseñanza. Por eso es que es importante. Tú puedes saber mucha Biblia y saberte muchos versículos, pero no guardas la esencia, el espíritu de lo que es la escritura. Vamos a ver un ejemplo, Mateo 27, 28. Dice, no cometerás adulterio. Eso sería la letra de la ley. No cometerás adulterio. Entonces, bueno, yo no cometo adulterio. Pero el espíritu, cuando Jesús vino, dice, pero yo os digo, el que mira solamente ya adulterado. ¿Ven cómo cambia el espíritu? Y así hay más ejemplos. Así que obedecer todas las instrucciones dadas para Josué tenía que ver con que no solamente hiciera como algo puntual, sino que él tenía que transmitirla con el espíritu con la que fue dado. Obedecer significa disciplina, significa convicción y significa fidelidad también. Una meditación y estudio constante en la ley, en la palabra de Dios, de día y de noche. Su éxito en la misión no estaba vinculado a su estrategia, sino a su relación y obediencia a la palabra de Dios. A veces podemos tener muy buenas estrategias para cumplir nuestros objetivos, muy buenas estrategias, pero nos olvidamos de la esencia de ir en obediencia a la palabra de Dios. Tal vez si primero hacemos eso, nuestra estrategia tan buena funciona. Porque recuerden que tiene que ver con Dios y no con nosotros. Así que meditar, estudiar la escritura constantemente, día y noche, esto es como hacer lo que hace, el proceso que hacen las vaquitas, ¿no? Ellas comen y por la noche son rumiantes, ¿no? Procesan, la devuelven, ¿no? ¡Qué asco! Y la vuelven a... Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tú y yo. Yo hoy estoy exponiendo esto, pero tengo que meditarlo, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué más quiere el Señor? Eso tiene que ver. Recuerden, no es solamente estrategia, sino relación. No solo debía guiar al pueblo con su espada, sino que tenía que ser ejemplo de obediencia en cuanto a su dependencia de Dios y su guía divina. Nosotros igualmente tenemos que ser ejemplo en cuanto a nuestra dependencia de Dios. Los otros que están a mi alrededor, ¿ven que yo dependo de Dios? O que, no, el domingo cuando cojo mi Biblia y voy, o el jueves, o cuando voy al estudio dependo de Dios. Pero en medio del resto de tiempo, ¿qué pasa? De manera práctica, ya sabemos que debemos mantener una relación personal con la palabra de Dios. Y tal vez tú estás cansado que desde el púlpito se te pregunte, sobre todo cuando lo hago yo, ¿qué te ha hablado Dios esta semana? ¿Cierto? O ¿qué versículo has memorizado? ¿O qué promesas estás esperando que se cumplan de parte de Dios para tu vida? O etcétera. Piensa todas esas cosas que se lanzan desde el púlpito. Pero la verdad es que a veces, tal vez, no sabes cómo hacer esto de una manera sencilla y práctica en tu día a día. Así que a practicar la palabra de Dios, que siempre esté en nuestro corazón, puede ser de manera práctica y sencilla de esta forma. Habla versículos en tus conversaciones. Esta mañana hemos cantado que las cosas que digo, que las cosas que hago sean incienso.
de manera práctica, meditar y para que se cumpla la palabra, podemos hablar en nuestras conversaciones la palabra de Dios. Orar usando la palabra de Dios. ¿Saben que esto transforma nuestra vida? Sobre todo transforma la parte de nuestra vida que tiene que ver con nuestro lenguaje. Y fortalece nuestra fe. Un ejemplo, si tú estás con ansiedad, ¿qué salmo puedes recitar? ¿O qué parte de la escritura puedes recitar? Por nada estéis afanosos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hablar la palabra de Dios constantemente fortalece mi fe. Si nosotros tuviéramos la palabra de Dios cada vez más en nuestras vidas, menos ansiedad, menos depresiones, menos enfermedades mentales habría en el pueblo de Dios. Que ojo, no estamos diciendo que no sucedan, pero sucederían menos porque estaríamos fortalecidos. Recuerden que Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que eso es una forma práctica. Meditar día y noche en él. Escoge un versículo por semana. No te estamos pidiendo que te memorices todo un libro de la escritura, sino escoge un versículo por semana. Escríbalo, tenga una libretita. Escríbalo, repítelo, colóquelo en la nevera, en el espejo, donde usted quiera. Piense lo que Dios te está hablando y cómo lo puedes poner en práctica en tu vida. Eso es una forma de mantener ese libro. La meditación constante en la palabra de Dios renueva nuestra mente y nos conecta con Dios. Si tú estás todo el tiempo en el Instagram, en el Facebook, en el Netflix, en el eso, que lo pueden ver, no, yo lo veo, pero si tú dedicas más tiempo a meditar en la palabra, te aseguro que tu mente va a ser renovada y vas a estar más conectado con el Señor. Ponlo en práctica. Obedece lo que aprendes. Os estoy dando claves y cosas sencillas y prácticas. Si has estado meditando o estudiando sobre un tema específico, ponlo en práctica en tus decisiones diarias, en tus relaciones personales, familiares, en tus hábitos. Por ejemplo, si has estado leyendo acerca del perdón, busca reconciliarte con alguien al cual tengas que perdonar o pedirle perdón. Ay, no, hasta ahí llegamos. Dejémoslo ahí. Pero es que eso es lo que el Señor nos pide. Bueno, no vamos a hablar de perdón, pero si hemos estado leyendo algo sobre la generosidad, pues seamos generosos. Comencemos a ser generosos con las personas que lo necesitan. Comencemos a ser generosos en nuestro dar para el Señor también. Si has estado leyendo sobre la santidad, busca ser más santo en tu manera de vivir. Santiago, capítulo 1, versículo 22 dice: ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y miren lo que sigue diciendo ahí. Esto es como engañándoos a vosotros mismos. Cuando nosotros no somos hacedores de la palabra, sino solamente oidores, de estos que nos gusta llenarnos, como esas ovejitas que están bien gorditas, pero es pura lana y toda sucia, ya tienen ahí como, ¿cómo se llaman? Rastras. No, tenemos que ser hacedores, no solamente oidores, porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos. Obedecer activamente lo que aprendemos transforma nuestra vida. ¿Queremos ser transformados? ¿Queremos que haya cambios en nuestras vidas? Pues hay que obedecer la palabra de Dios activamente. Y cuando hacemos eso, cuando obedecemos activamente lo que aprendemos, no solamente nuestra vida es transformada,
sino que damos testimonio a los otros. Uy, ¿este no era aquel que se robaba las cosas? ¿Este no era el que decía tantas palabrotas? ¿Este no era el que trataba mal a su esposa o a su esposo? Porque aquí todos. Así que cuando obedecemos a la palabra de Dios, somos transformados y damos testimonio. Los demás se percatan de que somos diferentes. Obedecer a la palabra de Dios me da confianza en las promesas que Dios nos da. ¿Sabes que a veces no confiamos ni creemos que Dios es suficiente? No nos creemos eso de que en Cristo estamos completamente, somos plenos, porque no confiamos en sus promesas. Por eso, cuando Dios le hablaba a Josué de que si hacía esto, todo le saldría bien, no le hablaba específicamente de una prosperidad económica, como se furula ahora mucho. Habla de una prosperidad que trae paz, propósito y dirección para nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros debemos de confiar en que Dios cumple sus promesas. La promesa dada a Moisés en Éxodo 31:1 se materializó cuando Josué entró a la tierra prometida. ¿Y saben qué aconteció? Cuando llegó allí, en Josué capítulo 5, versículo 14, los que tienen ahí en sus Biblias, dice: Josué y el varón con la espada desenvainada. Esa promesa se materializó ahí. ¿Y saben qué me encanta? Cuando ellos llegaron ahí, apareció, dice, un ángel. Dice, él respondió: no más como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, prostrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Cuando llegaron a la promesa, el cumplimiento de la promesa, era el Señor el que estaba peleando por ellos. Él estaba ahí delante. No fue Josué el que fue y Moisés por delante. No, ahí estaba el Señor, porque así lo había prometido. Se cumplió. Recuerdan que Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y aquí se materializó la promesa. Cuando nosotros confiamos, mantenemos la palabra de Dios en nuestra vida, confiamos en sus promesas, aunque no las veamos. Por eso, por falta de meditar, de abrir este libro de la ley, como le decía el Señor a Josué, por falta de eso es que no conquistamos, no sabemos enfrentar nuestras batallas. Cuando vienen los momentos de crisis, de prueba, entonces como no tenemos la roca firme, como tenemos la escritura, como no tenemos esa promesa de parte de Dios, nos tambaleamos y corremos al psicólogo, al psiquiatra, al chamán, a todos, pero menos a la fuente que está en la palabra. Así que yo no sé. Confiar en el cumplimiento de las promesas de Dios me trae esperanza, me trae fortaleza en nuestras debilidades y me trae paz. Filipenses 4:10 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me falta una parte del texto. Pensamientos en Cristo Jesús. Y también Corintios 12:9, primera de Corintios 12:9 dice: mi poder, su poder, se perfecciona en mi debilidad. Así que para concluir, Josué no conquistó Canaán por fuerza humana, sino por obediencia, fe y dependencia. Y recuerden que la fe es confiar. Así que la conquistó por su obediencia, por su confianza y por su dependencia total de Dios. Hoy tú y yo
también enfrentamos diferentes tierras prometidas que requieren nuestra valentía, nuestro esfuerzo y nuestra fidelidad. Cruzar el Jordán, procurar la herencia, ser fuertes y valientes y obedecer la palabra son más que acciones históricas. Son llamados diarios para vivir una fe activa y transformadora. Que hoy podamos, como Josué, escuchar la voz de Dios, que podamos responder con decisión y caminar confiados, sabiendo que Él está con nosotros a donde quiera que vayamos. La conquista comienza en un corazón dispuesto. ¿Cómo tienes tu corazón hoy para responder a lo que Dios nos está diciendo? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos grandes desafíos para nuestra vida. Y Señor, rogamos que tu Espíritu siga trabajando en nuestra vida para que podamos discernir todo lo que nos quieres decir con este pasaje. Que podamos, Señor, ser fuertes y valientes. Que podamos, Señor, permanecer en tu palabra, obedecerla en las cosas prácticas del día a día. Señora, queremos ser personas realmente transformadas. Queremos que tú vivas en nosotros. Queremos que nuestro yo muera y que tú resplandezcas. Señor, hay diferentes territorios que conquistar, diferentes desafíos, pero Señor, sabemos que de tu mano vamos confiados. No significa que no tengamos dificultades, que tengamos pruebas, que tengamos escasez o que tengamos abundancia, que estemos enfermos o sanos. Significa que dependamos completamente de ti, Señor. En esta mañana, Señor, como cantábamos al comienzo, rogamos que tú renueves nuestra vida, que tú vivas, Señor, que tu Espíritu siga actuando en nosotros, Señor, que no seamos agentes pasivos, Señor, sino que conquistemos, Señor, ese territorio que nos has dado. Padre, que podamos seguir llevando ese legado, que, Señor, otros puedan conocerte a través de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Sigue trabajando. Señor, hoy tenemos corazones dispuestos para que tú sigas trabajando. Oramos para que tú sigas hablando a tus hijos en la intimidad, que tú sigas operando, Señor, allí, y que podamos trabajar en unidad para que tú seas exaltado. Gracias, Dios, por ser ese Dios amable, compasivo, misericordioso. Gracias porque estamos todavía en ese tiempo de gracia. Permítenos disfrutar de ella y aprovecharla al máximo. Porque, Señor, no quiero caer en manos tuyas cuando ese tiempo se acabe. Ayúdanos a ser una iglesia que avanza en medio de tanta corrupción. Señor, bendice a tu pueblo. Trata con nosotros. Señor, si tienes que quitarnos cosas del medio, quítalas, Señor. Si tienes que pulirnos, púlenos, Señor. Pero, Señor, queremos ser diferentes. Necesitamos depender de ti. Necesitamos profundamente depender de ti en todo. Gracias por seguir trabajando en nosotros. Gracias porque tu Espíritu nos guía.
Gracias porque estás con nosotros en todo momento, Señor. No nos dejas ni nos desamparas. Descansamos, Señor, en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.